África, el continente más rico en cultura, diversidad étnica y subsuelo, ha estado durante mucho tiempo bajo el dominio de las potencias coloniales. El continente ha visto expoliadas sus riquezas y maltratados a sus pueblos. Esta situación sublevó a muchos pueblos y asistimos a una oleada de líderes africanos que se enfrentaron a las potencias coloniales con el único objetivo de defender y proteger a sus pueblos. Llevando a sus países a la independencia, lo consiguieron mediante golpes militares y el uso de otras tácticas políticas occidentales. Tras la independencia, algunos líderes africanos permanecieron bajo la dominación colonial y otros se distinguieron por su excepcional capacidad para liberar a sus pueblos. Se trataba de visionarios con una gran inteligencia, una visión compartida y, sobre todo, una ideología común, a la que llamaron panafricanismo. Su visión era la de una África unida económica y políticamente. Sin embargo, esta visión se encontró con la oposición y los ataques de las potencias occidentales y sus corruptos compatriotas. Incluso después de la independencia, persiste la lucha por una África verdaderamente independiente capaz de desarrollar todo su potencial. Los nombres de estos valientes luchadores están grabados para siempre en la historia del continente africano. He aquí las historias de algunos de los que dieron su vida por el bien de África. Los líderes africanos más influyentes de la historia. Jomo Kenyatta. Junto con otros líderes africanos como Kwame Nkrumah de Ghana, Patrice Lumumba de la República Democrática del Congo y Julius Nyerere de Tanzania, Jomo Kenyatta pertenece a una generación muy influyente de líderes africanos posteriores a la independencia. Se les ha descrito como los padres de sus respectivos países. Jomo Kenyatta fue un paladín del anticolonialismo, el nacionalismo africano y el panafricanismo. Primer ministro de Kenia en 1963 y presidente de la República de Kenia en 1964, Jomo Kenyatta supervisó la transición del país de antigua colonia británica a país independiente. Tras más de 18 años en el poder, es considerado el padre fundador de Kenia. Nacido Kamau en la aldea de Ngenda, Kenia, en 1897, fue educado según las costumbres y creencias tradicionales Kikuyu y se le enseñaron los conocimientos necesarios para llevar las riendas de la familia. En noviembre de 1909, Kenyatta abandonó su hogar y se matriculó como alumno en la misión de la Iglesia de Escocia, MCE. Los misioneros de la escuela eran cristianos fervientes que creían que llevar el cristianismo a los indígenas de África Oriental formaba parte de la misión civilizadora británica. Este fue el primer contacto de Kenyatta con los europeos. Fascinado por lo que veía, se convirtió en alumno residente de la misión, donde estudió la Biblia, inglés, matemáticas y carpintería. Fue bautizado como John Stone Kamau en 1914, antes de trasladarse a la zona urbana de Nairobi. En Nairobi, Kamau cambió su nombre por el de Kenyatta mientras trabajaba en el Departamento de Obras Públicas. Más tarde, Kenyatta empezó a participar en protestas contra el régimen colonial, sobre todo uniéndose a la Asociación del África Oriental, EAA. En 1922 para reclamar las tierras keniatas confiscadas por la potencia colonial británica. Tras la prohibición de la EAA, Kenyatta se unió a la Administración Central Kikuyu, KCA, para luchar contra el dominio colonial y las penurias que sufría el pueblo Kikuyu. A su regreso de Londres, donde había ido a protestar en vano contra la política colonial, Kenyatta escribió una carta en el London Times exigiendo un mejor trato por parte de su amo colonial. Tras ir y venir entre Kenia y Londres para reivindicar los derechos de los africanos, se quedó en Londres en la década de 1930 para recibir una educación formal. Fue en esta época cuando Kenyatta publicó Facing Mount Kenya en 1938, que elogiaba la sociedad tradicional keniata a la vez que evocaba la difícil situación de Kenia bajo el dominio colonial. Más tarde adoptó el nombre de Jomo Kenyatta, cuyo nombre de pila, Jomo, procede de la palabra Kikuyu que significa lanza ardiente, y su apellido, Kenyatta, de la palabra Maasai que designa el cinturón de cuentas que solía llevar. La Conferencia Panafricana de 1945 celebrada en Manchester fue la motivación que Kenyatta necesitaba para iniciar la lucha por la independencia de su país. Ayudó a organizar esta conferencia, que reunió a grandes personalidades africanas con una visión común. En la conferencia se pidió el fin de la dominación colonial y la discriminación racial.
A su regreso a Kenia en 1952, Jomo Kenyatta fue detenido acusado de instigar el movimiento Mau Mau, una violenta resistencia al dominio británico. Su juicio recibió publicidad mundial y en 1953 fue condenado a 7 años de prisión. Pasó 6 años en prisión y el séptimo estuvo bajo arresto domiciliario. La rebelión Mau Mau inspiró a los países africanos a levantarse contra el colonialismo. La Unión Nacional Africana de Kenia, KANU, fue creada en 1960 por un nacionalista negro, Tom Mboya, y Kenyatta fue elegido presidente en funciones. Tras su liberación en 1961, Kenyatta negoció las condiciones constitucionales que condujeron a la independencia en la Conferencia de Londres de 1962. Kenia celebró finalmente la independencia el 12 de diciembre de 1963 con Kenyatta como primer ministro y posteriormente se convirtió en el primer presidente de Kenia en virtud de una nueva enmienda constitucional. Kenia disfrutó de una estabilidad política excepcional con Kenyatta, que ocupó la presidencia durante 2 mandatos más. Una de las formas en que Kenyatta consolidó y mantuvo su poder fue restringir las voces de su oposición política, convirtiendo Kenia en un estado unipartidista. Esta decisión le valió ser acusado de dictador. Kenyatta sufrió un infarto en 1966 y padeció mala salud hasta su muerte en 1978, dejando atrás a su esposa Angina Kenyatta, ex primera dama de Kenia, y a sus hijos. Tras liderar a su país en la lucha por la independencia y pasar 15 años en el poder, Kenyatta es considerado un eminente nacionalista africano y luchador por la libertad que siempre será recordado por hacer realidad el sueño de independencia de Kenia. Patrice Lumumba. Lumumba es y sigue siendo el hombre negro más grande que ha conocido África. No temía a nadie. La gente tenía tanto miedo que tuvieron que matarle. No podían comprarle, no podían asustarle, no podían llegar hasta él. Por eso le dijo al rey de Bélgica: hombre, puedes liberarnos, puedes darnos nuestra independencia, pero nunca podremos olvidar estas cicatrices. Lo mismo dijo Malcolm X, ministro musulmán estadounidense y defensor de los derechos humanos. Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en el pueblo de Katakokombe, en el Congo. El Congo era una colonia belga. Durante su infancia, Lumumba asistió a una escuela misionera protestante, tras lo cual trabajó como redactor para periódicos congoleños y luego como empleado de correos. En 1955 entró en política como presidente regional de un sindicato de funcionarios congoleños. También fue miembro activo del Partido Liberal belga, lo que le llevó a ser invitado a un viaje de estudios a Bélgica por el Ministerio de Colonias en 1956. A su regreso del viaje, Lumumba fue detenido por malversar fondos de la oficina de correos y cumplió una condena de 12 meses. Tras cumplir su condena, lanzó el Movimiento Nacional Congoleño, MNC, que fue el primer partido político nacional del Congo. Posteriormente asistió a la primera conferencia de los pueblos africanos en Accra, Ghana, en 1958, donde impresionó a la gente con su visión del panafricanismo. En pleno auge de la independencia africana, el gobierno belga anunció que se celebrarían elecciones locales en diciembre de 1959. En un intento de boicotear las elecciones, el MNC de Lumumba fue oprimido, al menos 30 congoleños murieron a manos de las autoridades belgas y Lumumba fue detenido por incitar a la revuelta. El MNC lo asumió y participó en las elecciones de 1960, que ganó con más del 90% de los votos. Exigió la liberación de su líder antes de iniciar cualquier debate sobre la creación de un gobierno y la independencia nacional. Tras cumplir sus exigencias, Lumumba fue liberado y se convirtió en 1960 en el primer ministro de la historia de su país. Posteriormente, pronunció un discurso mundialmente conocido que sirvió de referencia para la lucha antiimperial en África. Poco después de la proclamación de la independencia y durante su mandato ministerial, el ejército comenzó a rebelarse contra la destitución de su comandante belga. Bélgica envió entonces 6.000 soldados para proteger a los ciudadanos belgas en el país, lo que marcó el principio del fin. Un tal Moïse Tshombe, empresario y político congoleño, aprovechó la situación para declarar la separación de Katanga del Congo. Katanga era una rica provincia minera del Congo y la idea de la secesión era un complot apoyado por el gobierno belga y las compañías mineras. Los belgas apoyaron la secesión y la rebelión porque querían debilitar el poder de Lumumba. Lumumba pidió entonces ayuda a Estados Unidos y Francia para sofocar la rebelión en Katanga, pero todos se negaron a ayudar porque querían mantener la neutralidad de Bélgica. Como Occidente no quería ayudarle, Lumumba pidió ayuda a la Unión Soviética.
En cuanto se dirigió a la Unión Soviética, cruzó la línea roja de la Guerra Fría, porque la presencia de un ejército soviético en el corazón de uno de los países más ricos en recursos naturales incomodaba a las potencias occidentales. Lumumba también estaba en desacuerdo con su jefe, el presidente Kasavubu, que no aprobaba su política y quería un enfoque más pro-occidental. Como resultado, Kasavubu destituyó a Lumumba como primer ministro el 5 de septiembre de 1960 y lo puso bajo arresto domiciliario tras menos de 3 meses en el cargo. Lumumba rechazó el arresto domiciliario y ambos se enzarzaron en una lucha por el poder. El general del ejército Mobutu Sese Seko intervino y tomó el control del gobierno. Mobutu llegó a un acuerdo con Kasavubu para dirigir la República Democrática del Congo como presidente y primer ministro, con el apoyo de Bélgica y Estados Unidos. Las Naciones Unidas reconocieron la legitimidad del gobierno de Kasavubu Mobutu. Mobutu hizo detener de nuevo a Lumumba, que intentó escapar. Fue capturado y finalmente ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 17 de enero de 1961. Su muerte conmocionó a África y al movimiento anticolonial, dejando tras de sí un gran legado, una esposa y 4 hijos. Lumumba es considerado para siempre uno de los padres de la independencia congoleña. Un visionario líder africano que no dudó en desafiar al colonialismo en nombre de su pueblo, lo que le costó la vida. Kwame Nkrumah. No miramos ni al este ni al oeste, miramos hacia adelante. Soñaba con un África fuerte y unida. Popularmente aclamado como el Osagefo, que significa redentor, Kwame Nkrumah fue un teórico político y revolucionario. Fundó el Partido Popular de la Convención en 1949, que liberó a su país, Ghana, entonces conocido como Costa de Oro, del dominio colonial británico en 1957, y se convirtió en el primer presidente de Ghana. Sus ideas en favor de la libertad y la unidad panafricana se extendieron por todo el continente en la era poscolonial. Sobrevivió a 5 intentos de asesinato y fue derrocado del poder por un golpe militar en 1966. Esta es su historia. Nkrumah, hijo de un orfebre, nació en Kroful, Ghana, en 1909 y desde muy joven sintió fascinación por la política. Recibió la influencia de las obras de literatura social de Karl Marx y Vladimir Lenin mientras estudiaba en la Universidad Lincoln de Pensilvania. Tras convertirse en presidente de la Asociación de Estudiantes Africanos de su universidad, viajó a Inglaterra, donde organizó el V Congreso Panafricano de Manchester. Si conseguimos la autonomía, proclamó Nkrumah, transformaremos la Costa de Oro en un paraíso en 10 años. Mientras tanto, en Ghana, colonia británica conocida como Costa de Oro, se creó un movimiento, la United Gold Coast Convention UGCC, cuyo objetivo era obtener la independencia. Nkrumah fue invitado a convertirse en secretario general del partido. A su regreso, Nkrumah se convirtió en enemigo del gobierno colonial británico al organizar manifestaciones y disturbios en Ghana con vistas a obtener la independencia. Rápidamente fue detenido en 1948, lo que provocó la escisión de la UGC. En 1949, formó el Convention People's Party, CPP, cuyo objetivo era lograr la autonomía inmediata. Nkrumah fomentó manifestaciones no violentas, huelgas y boicots a las autoridades coloniales y a las empresas británicas, lo que le valió otra detención, esta vez con una condena de 1 año de prisión en Kumasi. En febrero de 1951, el país celebró sus primeras elecciones generales, durante las cuales Nkrumah fue liberado por el gobernador como acto de gracia. Fue elegido diputado y se convirtió en el primer ministro del país en 1952. El 6 de marzo de 1957, Ghana declaró su independencia, siendo el primer país al sur del desierto del Sáhara en hacerlo y convirtiéndose en un modelo para el resto del continente africano. En 1960, Nkrumah fue elegido presidente de Ghana. Tras su elección, declaró en su discurso que volvemos a comprometernos en la lucha por la emancipación de los demás países de África, ya que nuestra independencia no tiene sentido si no va unida a la liberación total del continente africano. La principal exportación de Ghana se duplicó con creces e incluso la extracción de oro se llevó a cabo con eficacia. Abogó por una rápida industrialización y construyó la presa del Volta, en el Alto Volta, que suministraba agua y energía hidroeléctrica, un gran logro, ya que lo consideraba una verdadera independencia económica. La primera parte de su mandato estuvo marcada por el éxito económico. La silvicultura y la pesca se desarrollaron, la producción de cacao, principal exportación de Ghana, se duplicó con creces, e incluso la extracción de oro se llevó a cabo con eficacia. Abogó por una rápida industrialización y construyó la presa del Volta, en el Alto Volta, que suministraba agua y energía hidroeléctrica, un gran logro,
ya que lo consideraba una verdadera independencia económica. Sobre sus logros en política exterior, declaró: "Hoy, todos debemos considerarnos parte de África para poder hacer frente al imperialismo colonialista y a su nueva forma, el neocolonialismo. La unidad debe ser la clave de nuestras acciones". Nkrumah quería lograr la unidad panafricana mediante la completa integración política, económica y militar del continente africano, creando organizaciones internacionales y organizando conferencias, al tiempo que sacaba a Ghana de las organizaciones coloniales. Negoció la creación de la Unión de Estados Africanos en 1960, una alianza política entre Ghana, Guinea y Mali. Después fundó la Organización para la Unidad Africana en Addis Abeba, Etiopía, en 1963, a la que se adhirieron 32 países africanos. El objetivo de la OUA era lograr una plena integración militar, económica y política, muy parecida a la actual Unión Europea. Sin embargo, la OUA fue sustituida por la Unión Africana en 2002. No obstante, se le ha criticado por endeudar a su país para llevar a cabo estos proyectos, y sus intentos de asesinato han aumentado la carga del país al incrementar el tamaño y el poder de su servicio de seguridad. Ghana se convirtió en un estado unipartidista a principios de 1964, con Nkrumah como presidente vitalicio. La oposición ghanesa se resintió y se hizo con el poder a través del ejército mientras Nkrumah se encontraba de visita de estado en China en 1966. A su regreso, Nkrumah pidió asilo en Guinea, donde vivió hasta su muerte por cáncer en Bucarest, Rumanía, en 1972, dejando un rico y duradero legado. Thomas Sankara. Una de sus frases célebres es: "Todo lo que el hombre puede imaginar, es capaz de crearlo". ¿Quién es Thomas Sankara? Puede que algunos de ustedes nunca hayan oído hablar de él, pero seguro que lo recordarán después de esta historia. Apodado el Che Guevara de África por sus políticas marxistas inspiradas en el Che Guevara. Para quien no lo sepa, el Che Guevara fue un revolucionario marxista argentino y uno de los iconos de la Revolución cubana, que desarrolló una serie de ideas y conceptos conocidos como guevarismo. Thomas Sankara fue un capitán militar burkinés, padre de la Revolución burkinesa, revolucionario marxista, panafricanista, militar y primer ministro. Fue presidente de Burkina Faso desde 1983 hasta su asesinato en 1987. Sus partidarios lo consideran sobre todo una figura carismática y emblemática de la revolución, y es probablemente el único dirigente del mundo que ha compuesto el himno nacional de su propio país. En solo 4 años en el poder, introdujo programas que vacunaron a miles de niños, aumentaron la tasa de alfabetización en un 60% y fomentaron la reforestación. Fue el primer dirigente africano en nombrar a mujeres para altos cargos gubernamentales. Puso fin a la circuncisión femenina, la poligamia, los matrimonios forzados y el levirato. Prohibió los artículos de lujo en su gobierno, impuso salarios para todos y creó un código de vestimenta obligatorio con ropa producida en su propio país. Sankara se opuso al comercio exterior y lo apoyó garantizando la autosuficiencia de su país, al tiempo que desafiaba a antiguas potencias coloniales como Francia. Lamentablemente, su reinado llegó a su fin y su vida se vio truncada por un pernicioso asesinato en 1987. Nacido el 21 de diciembre de 1949 en Yako, Burkina Faso, Thomas Isidore Noel Sankara fue el tercero de 10 hermanos. Sus padres querían que fuera sacerdote, pero se alistó en el ejército como muchos de sus compañeros. Sankara fue enviado a Madagascar para recibir entrenamiento militar. Allí presenció manifestaciones contra el régimen colonial. Esta experiencia cambió la vida de Sankara, que regresó a casa con un espíritu revolucionario. Empezó a llamar la atención por su franqueza y valentía en favor de un Alto Volta independiente. Como consecuencia, fue detenido varias veces en la década de 1970. Sankara fue nombrado primer ministro del Alto Volta en 1983 por el presidente Jean-Baptiste Ouédraogo, que había llegado al poder un año antes mediante un golpe de Estado. Pocos meses después, Sankara fue destituido por Jean-Baptiste Ouédraogo y puesto bajo arresto domiciliario por sus políticas y opiniones políticas divergentes. Esto provocó manifestaciones y revueltas masivas que desencadenaron el cuarto golpe de Estado del país en 17 años, dirigido por Blaise Compaoré, amigo de Sankara, que dejó 5 muertos y 15 heridos. Sankara fue liberado y se convirtió en presidente de su país con solo 33 años. Era un joven líder africano que siempre irradiaba luz y positividad, amante del deporte y un querido guitarrista. Era un militar disciplinado,
a menudo vestido con su uniforme militar, que consiguió grandes logros durante sus 5 años como presidente. Durante su reinado, Sankara hizo mucho por su nación. Nada más llegar al poder, creó el Consejo Nacional Revolucionario con el objetivo de aplicar políticas basadas en la suficiencia alimentaria para combatir el hambre y la pobreza. En algunos países, solo el 4% de la mano de obra basta para alimentar a toda una población de más de 200 millones de personas, e incluso para exportar productos y construir una potencia económica en torno a la agricultura. No es justo que aquí más del 90% de la población sean agricultores, ganaderos y campesinos, y sin embargo aún no seamos capaces de ser autosuficientes. En 1984 se deshizo del nombre colonial de su país, Alto Volta, y lo rebautizó como Burkina Faso. Añade que, Alto Volta no significa nada para nadie, especialmente para nosotros, los burkineses. Es un nombre que solo recuerda el pasado colonial. Burkina Faso, en cambio, es un nombre tomado de la propia tierra, que significa patria de hombres íntegros en nuestra lengua. Compuso el himno nacional de su país, siendo probablemente el único dirigente del mundo que lo ha hecho. Vacunó a miles de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión. Dirigió una campaña nacional de alfabetización que elevó la tasa de alfabetización del 13% en 1983 al 73% en 1987. Severamente antiimperialista y anticolonialista, fue inquebrantable en su lucha contra la ayuda extranjera a su país. Se propuso acabar con la corrupción y el gasto excesivo vendiendo la flota de coches de lujo del Estado y prohibiendo el uso de choferes y billetes de avión de primera clase. En aras de la buena gobernanza y dando ejemplo, también recortó los sueldos de los funcionarios, incluido el suyo, para financiar otros proyectos. Sankara estaba tan comprometido con sus principios que se negó a utilizar aire acondicionado en su despacho alegando que este lujo no estaba al alcance de todos. Uno de sus mayores logros fue su lucha por la igualdad de género. Nombró a mujeres para puestos clave del gobierno e introdujo políticas a favor de los derechos de la mujer. Fomentó el empleo femenino, reclutó a mujeres en el ejército y concedió la baja por maternidad a las mujeres. Al convertirse en el primer líder africano en nombrar a mujeres para puestos estratégicos de gobierno, se adelantó mucho a su tiempo. Otra parte importante de su legado es que Sankara se negó a que colgaran su retrato en espacios públicos y oficinas gubernamentales, declarando que hay 7 millones de Thomas Sankara, refiriéndose a toda la población de su país. Consideraba que todo el mundo podía ser como él en términos políticos y de visión, y que por tanto no había necesidad de colgar su retrato en ningún sitio. El presidente francés de la época, François Mitterrand, describió a Sankara como un líder brillante e inquietante que planteaba cuestiones de vanguardia, pero que merecía ser jefe de Estado por su dedicación a su pueblo. En una cumbre de la Organización para la Unidad Africana, OUA, celebrada en 1987 en Addis Abeba, Etiopía, Sankara pronunció un discurso contundente y crítico ante sus homólogos africanos, en el que pidió a los países africanos que no pagaran sus deudas a sus amos coloniales. Si no pagamos esta deuda, nuestros prestamistas no morirán. Podemos estar seguros de ello. Si pagamos, seremos nosotros los que moriremos. Se refirió al hecho de que África es un continente pobre y que todas las deudas contraídas con las potencias coloniales por los países africanos para reestructurar sus distintos países solo les perjudicarán si tienen que devolver estas deudas. El pago de la deuda obstaculiza el crecimiento económico y la prosperidad en África y, si no se pagan estas deudas, las potencias coloniales y sus países seguirán prosperando, sea cual sea el resultado. Sankara empezó a encontrar oposición debido a sus políticas y a las reformas que llevó a cabo. El 15 de octubre de 1987, Sankara y otras 12 personas fueron asesinadas sin piedad tras un golpe de Estado orquestado por su amigo Blaise Compaoré, que le llevó al poder y le nombró presidente de Burkina Faso. Compaoré permaneció en el poder 27 años, durante los cuales el asesinato de Sankara fue un tema tabú, y el caso Sankara solo se reabrió tras la caída de Compaoré como presidente en 2014. Fue derrocado por su propio pueblo por querer prolongar su reinado de 27 años. Después huyó a Costa de Marfil y obtuvo la nacionalidad marfileña. Juzgado en rebeldía durante 6 meses, fue condenado a cadena perpetua. Sankara dejó una esposa, 2 hijos y un legado rico y único. Muammar Gaddafi. Desde su suntuosa vestimenta hasta sus gafas de sol y su grupo de guardaespaldas femeninas, Gaddafi era tan excéntrico como fascinante. Muammar Gaddafi fue el gobernante de facto de Libia, país que gobernó desde 1969 hasta su asesinato en 2011.
Era admirado por el presidente sudafricano Nelson Mandela por su apoyo a los movimientos de liberación africanos, pero el presidente estadounidense Ronald Reagan lo tachó de perro rabioso de Oriente Próximo por su política exterior antioccidental. Los 42 años de Gaddafi en el poder le granjearon la admiración y el respeto de muchos líderes africanos, mientras que se convertía en un símbolo de odio en el mundo occidental. Fue un héroe visionario para unos y un dictador para otros. Muammar Gaddafi es un político revolucionario y teórico político nacido el 7 de junio de 1942. En su juventud desarrolló una gran admiración por figuras políticas como el francés Charles de Gaulle, el chino Mao, y su mayor inspiración e ídolo político fue el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, nacionalista árabe y partidario del panarabismo. Gaddafi creó el movimiento revolucionario Oficiales Libios Unionistas, que dio un golpe de estado incruento contra la impopular monarquía del rey Idris en septiembre de 1969. El rey Idris había gobernado Libia desde su independencia en 1951, pero era ampliamente detestado por corrupto y demasiado servil a las potencias occidentales. Cuando tomó el poder, el movimiento unionista libre se convirtió en el Consejo de Mando Real y Gaddafi se convirtió automáticamente en el gobernante de facto de Libia. Fue el responsable de dar forma a la identidad de toda la nación. Tras la muerte de su icono político, Abdel Nasser, Gaddafi se encargó de hacer realidad el sueño panarabista de su ídolo. Para promover el panarabismo, Gaddafi había creado una unión política sustancial entre los estados árabes e islámicos de África, proponiendo acuerdos bilaterales y multilaterales entre su gobierno y Egipto, Sudán, Túnez, Siria, Chad y Marruecos, pero esto no sucedió. De hecho, los países árabes abandonaron el panarabismo en favor del panafricanismo. Inspirándose en el pequeño libro rojo del presidente Mao, Gaddafi expuso su filosofía política en una publicación en 3 partes conocida como el Libro Verde. El libro puede describirse como un compendio de ideas del liberalismo clásico, el socialismo marxista y la teología islámica que rechazan las normas democráticas occidentales. El libro puso a prueba la teoría de Gaddafi en la transición de Libia de la República Árabe Libia a la Gran Jamairilla Árabe Libia popular y socialista. El Libro Verde fue criticado por ser una dictadura con ropajes democráticos y fue considerado una forma de idolatría por la comunidad islámica, que creía que Gaddafi había impulsado el libro para sustituir al Corán. Sin embargo, Gaddafi fue amado por las masas gracias a las reformas que introdujo. Los ingresos del petróleo permitieron invertir en educación y sanidad, vivienda pública, alfabetización y esperanza de vida. En 2010, el Producto Interior Bruto de Libia, de 75.380 millones de dólares, era el más alto del continente africano. Libia fue también el único país africano con una elevada puntuación en desarrollo humano según el Índice de Desarrollo Humano de 2010. Libia obtuvo una puntuación más alta que Rusia, China y Ucrania. La Libia de Gaddafi no estaba endeudada con ninguna institución financiera y se embarcó en una serie de proyectos revolucionarios, como el mayor sistema de irrigación del mundo, conocido como el Gran Río Artificial. Este río es un proyecto de irrigación de 25.000 millones de dólares que transporta agua por toda Libia a través de una red de 4.000 kilómetros de tuberías. También ha desarrollado un importante proyecto panafricano, contribuyendo con 300 millones de dólares a la creación de la Organización Africana de Comunicaciones por Satélite, que ha permitido a los países africanos dejar de depender de los países europeos para las comunicaciones por satélite, ahorrando a los gobiernos africanos un total de 500 millones de dólares al año. Lo impresionante es que Gaddafi abrazó plenamente el panafricanismo. Pasó del panarabismo al panafricanismo y empezó a pedir a los gobiernos africanos que trabajaran por la creación de unos Estados Unidos de África que tendrían un ejército unificado, una moneda única y un pasaporte único. También impulsó la creación de un Fondo Monetario Africano, un Banco Central Africano y un Banco Africano de Inversiones. Antes de su muerte, Gaddafi anunció planes para la creación de un dinar africano, que sería una nueva moneda respaldada en oro que desafiaría al dólar estadounidense y al euro de la Unión Europea. Gaddafi fue asesinado violentamente el 20 de octubre de 2011 durante la Operación Odisea del Amanecer por las fuerzas desplegadas por la OTAN para hacer cumplir la resolución de la ONU y poner fin a las violentas protestas en Libia. Estas protestas violentas eran el resultado del fracaso del sistema de gobierno de la Jamairilla, que pretendía acallar las voces mediante el castigo y la falta de libertad de prensa. Deja esposa, 8 hijos y un gran legado.
Aunque el régimen de Gaddafi ha sido criticado y denunciado por apoyar actividades terroristas y silenciar voces, no podemos ignorar el creciente número de comentaristas que insisten en que, en conjunto, Libia estaba mejor con Gaddafi que sin él. Nelson Mandela. Podemos cambiar el mundo y hacer de él un lugar mejor. De ti depende marcar la diferencia. Esta es una de las frases legendarias de Nelson Mandela. Se le considera el hombre más influyente de África. Conocido popularmente como Madiba, término cariñoso que significa padre, Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Beso, Sudáfrica. Activista contra el apartheid y político, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica de 1994 a 1999. Mandela siempre fue un alumno aventajado que mostró tendencias rebeldes desde muy pequeño. Se esperaba que se convirtiera en jefe tribal como su padre, pero optó por estudiar Derecho. Hacia 1943 entró en política y se afilió al Congreso Nacional Africano, CNA, un partido político cuyo principal objetivo era conceder la igualdad de derechos y la libertad a todo el país. Se unió a la Liga Juvenil del CNA, parte de la rama del partido que utiliza métodos como boicots, huelgas y desobediencia civil para hacer oír su voz. La tarea de la ANC era unir al pueblo africano y construir una nación a partir de él, dijo Mandela. El Partido Nacional ganó las elecciones generales de 1948 y posteriormente estableció el apartheid, un sistema legal de segregación racias. Durante este periodo, Mandela y el ANCYL continuaron sus protestas no violentas contra las políticas racistas. Desempeñó un papel clave como defensor de los negros maltratados de Sudáfrica al abrir el primer bufete de abogados negros del país, lo que le granjeó la reputación de enemigo del Estado porque siempre estaba en el punto de mira. A finales de 1956, Mandela y un grupo de unos 150 manifestantes fueron detenidos acusados de traición por su labor y, tras un largo juicio, el grupo fue absuelto. Al ver que no había cambios y que todo su trabajo era en vano, Mandela propuso que el conflicto armado era la única forma de acabar con el apartheid. Es inútil y vano que sigamos hablando de paz y no violencia frente a un gobierno que solo responde con ataques salvajes. Más tarde fundó una rama del CNA especializada en la guerra de guerrillas y fue detenido por una huelga que había organizado, recibiendo una condena de 5 años. Pasó 27 años en prisión acusado de sabotaje, traición y conspiración violenta contra el gobierno. Finalmente fue condenado a cadena perpetua, librándose por poco de la pena de muerte en junio de 1964. Durante su encarcelamiento, se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia al apartheid y el gobierno le ofreció la libertad a cambio de que abandonara sus convicciones, a lo que él se negó. Mandela fue finalmente liberado en 1990 por el nuevo presidente del país, a la edad de 72 años. Posteriormente se convirtió en presidente del CNA, donde ayudó a poner fin al apartheid negociando con Frederick Willem de Klerk, presidente de Sudáfrica en aquel momento, una nueva constitución que permitiera el gobierno por mayoría. El 17 de junio de 1991 se derogó la ley de registro de población, con lo que negros y blancos dejaron de estar legalmente segregados, marcando el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica. ¡Qué historia tan fascinante! Y esto es solo el principio. Mandela se convirtió en presidente después de que el país celebrara sus primeras elecciones democráticas, en las que el CNA obtuvo el 62% de los votos. Prestó juramento como primer presidente negro de Sudáfrica en mayo de 1994, a la edad de 75 años, y dedicó su mandato a reconstruir y unir el país. El 24 de mayo de 1994, Mandela creó el Programa de Reconstrucción y Desarrollo para resolver problemas socioeconómicos como el empleo, la tierra, la vivienda, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte, con el fin de combatir la pobreza. En mayo de 1995, también lanzó el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, una organización benéfica destinada a ayudar a los jóvenes, especialmente a los huérfanos por la crisis del SIDA. En julio de 1995, Mandela firmó un proyecto de ley por el que se creaba la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargada de esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el apartheid. En diciembre de 1996, Mandela firmó la Constitución de la República de Sudáfrica, una de las más progresistas del mundo. Establece un gobierno central fuerte basado en el gobierno de la mayoría y garantiza los derechos de las minorías y la libertad de expresión. Se retiró de la política activa en 1999, al final de su mandato, y creó la Fundación Nelson Mandela para promover su visión de libertad e igualdad para todos.
Tras su presidencia, Mandela recaudó fondos para construir escuelas y clínicas en la Sudáfrica rural, abogó por la paz y la igualdad y mantuvo su compromiso en la lucha contra el SIDA. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1993 y, entre los muchos honores que se le concedieron, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2009 el 18 de julio, cumpleaños de Nelson Mandela, Día Internacional de Nelson Mandela para honrar su legado de promoción de la justicia social, lucha contra la pobreza, fomento de la paz y lucha por los derechos humanos en todo el mundo. No olvidemos su increíble convención de 2007, cuando reunió a un grupo de líderes mundiales conocidos como los ancianos, con figuras de la talla de Desmond Tutu y Kofi Annan, para resolver problemas globales como el SIDA, la pobreza y el cambio climático. Incluso después de abandonar la vida pública, continuó su larga campaña por un mundo mejor hasta su muerte el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, a causa de una prolongada infección respiratoria. Detesto la discriminación racial al más alto nivel y en todas sus manifestaciones. La combatí durante toda mi vida, la combato ahora y lo haré durante el resto de mi vida, declaró. Un héroe y una leyenda que fue y seguirá siendo para siempre. ¿Te das cuenta de que la mayoría de estos líderes africanos fueron detenidos antes de llevar a sus países a la independencia? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con nosotros en que estos hombres son los más influyentes de África? Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.